¿Qué es la comunicación? La comunicación es el acto voluntario de transmisión de información entre seres vivos. En el caso de los seres humanos, a las formas naturales de comunicación se suman las formas complejas fruto de algún tipo de lenguaje, como es el verbal. Además, el ser humano aprendió a replicar este proceso natural mediante la tecnología. La comunicación se caracteriza por varias cosas, como por ejemplo ser un proceso de intercambio de información e involucran distintas instancias llamadas elementos de la comunicación. Generalmente es el cíclica y casi siempre trata de provocar una respuesta a distintos tipos de comunicación, entre ellos la comunicación verbal, la no verbal, la comunicación escrita y la bioquímica. Para que la comunicación se pueda dar es necesario la presencia de distintos elementos. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, canal y contexto. ¿Qué es la cultura? Se llama cultura el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana. Así, al hablar de cultura, lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de pensarse a sí mismos, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores trascendentes. Unos de estos pueden ser como la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia y la economía, y un largo y variopino, etcétera. Los elementos de la cultura son los valores, las normas y sanciones, creencias, símbolos, idioma y tecnología. La cultura influye en gran medida en cómo nos comunicamos en sociedad. ¿Cómo es la cultura de la sierra? La Sierra de Sonora es una zona árida, con una flora poco variada y una actividad ganadera muy presente. Para el desarrollo de esta zona es de suma importancia el esfuerzo de la gente para afrontar ciertas problemáticas, las cuales obviamente tienen un impacto cultural. Un pensamiento presente en gran parte de los ciérrelos es el esfuerzo, saber que sólo así se podrá crecer. Esto se refleja en el crecimiento de estas zonas, las cuales en un futuro estén destinadas a urbanizarse. Se tiene también una variedad de etnias, pues aún existen comunidades indígenas presentes en muchos municipios, y aunque no representen a gran parte de la población, sus viejas costumbres quedan aún presentes en nosotros. La sierra es una zona con un gran porcentaje de población católica, lo que hace que sus valores sean bastante conservadores en ciertos aspectos. Es por eso que aquí se aprecia mucho la importancia de la familia, la honestidad y el amor entre nosotros, pues muchas personas basan su brújula moral en los 10 mandamientos. Es de considerar que aunque sigan existiendo comunidades indígenas, la mayoría de estas son de fe católica. A pesar de que los pueblos indígenas de Sonora fueron evangelizados, estos conservan gran parte de su cultura. Muchos de sus símbolos aún siguen presentes en nuestra sociedad. Un claro ejemplo de esto son la danza del venado y la danza de los páscolas, entre otras más insignias de nuestros antepasados. Los idiomas hablados en nuestro estado son bastantes. Estos son el guarijío, el pápago, mayo, yaqui, seri, pima y español. La tecnología en Sonora se ha enfocado bastante en la agricultura y ganadería, pues estas son las mayores actividades económicas de nuestro estado. ¿Cómo influye nuestra cultura en la comunicación? Es evidente que la cultura influye en el proceso de comunicación, pues esta es la manera en que vivimos diariamente e influye en la manera en que nosotros damos nuestros mensajes. Se puede decir que gracias a la cultura del esfuerzo presente en nuestro estado, la gente es más, por así decirse, brava a la hora de dar sus mensajes, pues cree que así será más claro. Y tal vez hablar con voz alta en algunos lugares sea considerado como grosería, pero en Sonora eso es parte de nuestro diario vivir. Y debido también a que es una sociedad católica, los valores son bastante conservadores y por eso la comunicación es bastante reservada en lo público. Es decir, muchos temas preferimos llevarlo a lo privado, no dejar que muchas personas sepan. También hay símbolos indígenas muy presentes. Estos son muy importantes en nuestra comunicación, pues varias de las palabras presed son producto también de la integración de varias palabras indígenas al español. O también de nuestro arte. El arte de Sonora también es
mestizo, al igual que la gente, sus habitantes, o varias festividades, también se hacen usanzas indígenas. Pero esta variedad entre etnias también nos da un problema de comunicación, y es que hay más de un lenguaje. Entre ellos están la lengua yaqui, la lengua maya, entre otras. Y esto hace que muchas veces no entendamos. Lamentablemente, la solución sería hispanizar a esos pueblos indígenas, pero sería acabar con un patrimonio cultural. Por lo tanto, lo mejor será que esa problemática siga. O tal vez que nosotros aprendamos a comunicarnos en tales lenguas. Y si hablamos de tecnología, esta al facilitar nuestra producción nos da más tiempo libre para relacionarnos entre personas. Eso si hablamos de lo profesional. Pero si nos referimos a la comunicación, tiene ventajas y desventajas, pues nos permite comunicarnos a largas distancias y hacer que nos llevemos de una manera más personal, pero causa lo contrario cuando hablamos en persona. Causa que la gente se distraiga, no ponga atención, nos volvemos distantes. Es por eso que debemos aprender a seguir hablando en persona. Y también, debido a la sociedad de consumo actual, estamos viendo cómo parte de nuestro patrimonio cultural muere lentamente debido a esta. Esa cultura que nos hace creer que respetar las culturas antiguas es inútil. Esa que nos va convirtiendo poco a poco en tan solo números para un sistema. Es por eso que como personas no debemos dejar que nuestras costumbres mueran. Debemos ser unidos para proteger los siglos de maravillas que nos han brindado las generaciones pasadas. Debemos cuidar nuestra identidad.